Ahí estamos en directo. Bienvenidos a todos a este nuevo ciclo de encuentros que le puse sanación online, porque la idea es de que podamos realizar diferentes ejercicios para sanar y que después estos ejercicios les queden a ustedes ahí grabados, porque después el video se sube a YouTube, donde ustedes los puedan volver a mirar y realizar los ejercicios si es que se olvidaron, o tomar apuntes, o bueno, cada uno hará como le gusta. Bien, vamos a comenzar este encuentro de hoy, y lo importante es que mientras estamos haciendo todo esto, estés en tu casa sentada o sentado en un sillón, una silla, que no sea en la cama, por favor. Es mejor que en la cama no, excepto que estés enfermo y bueno, necesitas estar en cama. Donde puedas estar, digamos, en la misma postura que estoy yo, que estoy sentada en una silla. ¿Por qué? Porque así podemos ir, vos podés ir viendo lo que hago yo y podés repetirlo desde tu casa y lo podés llevar a cabo en tu propio cuerpo. Hay mucha cosa para aprender, entonces no lo vamos a hacer todo en un solo encuentro, vamos a hacer varios encuentros. Pero a mí me parece importante, ¿no? Comenzar con este ejercicio que vamos a comenzar hoy, que ahora les voy a decir el por qué, cómo se llama y todo. Porque este es un ejercicio que hace bastante tiempo atrás, como más de 10 años, yo comencé a hacer y la verdad que tiene unos resultados muy buenos. Es muy sencillo, y vas a ver que ahora cuando lo hagamos, cuando terminemos, ¿no? Vas a ver los resultados nomás ahí, inmediatamente. Este ejercicio se llama el ejercicio de centramiento de Antonio Blay, ¿sí? Si vos venís siguiendo mi canal y viste otros videos, seguramente te diste cuenta que en mi canal hay bastante material de Antonio Blay. Uno de todo eso que hay es el curso de Ser Psicología para la Autorrealización, que lo subí así por capítulos, ¿no? Y después lo hice todo entero, que dura como 10 horas el libro, que es muy bueno. Y dentro de ese curso que él dictó de autorrealización está este ejercicio. Es un ejercicio que me permite conectar conmigo misma, o sea, ser yo misma, volver a encontrarme con mi ser interno, ¿no? Y no vivir tanto desde afuera. Antonio Blay da un ejemplo que yo se los voy a transmitir para que ustedes puedan comprender a lo que me refiero. Él dice que nosotros vivimos la vida como un abanico. Todos saben lo que es un abanico, ¿no? Cuando yo agarro un abanico y lo abro, ¿sí? El abanico tiene una formita así, ¿no? Extensa, amplia acá, y tiene un punto, un vértice, de donde yo lo agarro para después abanicarme, ¿no? Nosotros, en lugar de vivir la vida desde el vértice, desde ese punto, vivimos desde el campo, o sea, vivimos con nuestra atención puesta ahí fuera, ¿m? En todos los estímulos, las formas, movimientos, etcétera, etcétera. Entonces, eso nos distrae de nosotros mismos. Por eso, después decimos que nos sentimos ansiosos, molestos, tensos, preocupados y todos esos problemas que tenemos en la vida. Bien. Es muy importante vivir centrados, como enseñó Antonio Blay. Entonces, para vivir centrado, yo tengo que aprender a centrarme. Hay personas que se piensan que centrarse es una cosa de tensión, porque nosotros todo lo relacionamos con el esfuerzo y la lucha, y hay que estar duro, ¿no? Y tenso, o imaginar cosas muy lumínicas y cosas extrañas. No, no va de eso. Es un sencillo ejercicio, ¿no? Que después cuando lo aprendo a hacer, lo voy a hacer solo. Ni siquiera
voy a necesitar escuchar un audio que me guíe o este video. Igualmente el audio de ejercicio de centramiento también está subido en el canal. ¿Cómo vamos a comenzar? Y yo te invito, y los invito a todos los que están ahí, y a los que después se van a ir sumando, y a los que, bueno, después lo van a mirar en diferido, en que estemos sentados, ¿sí?, de una manera cómoda en la silla. No una manera tensa, sino una manera en donde yo me doy cuenta de que estoy sentada. ¿Qué significa que yo me doy cuenta que estoy sentada? Nosotros todo el día estamos sentados, parados, caminando en diferentes posiciones y no tomamos conciencia de cómo está nuestro cuerpo. Esto se trata de que yo me sienta a mí misma de que estoy sentada. Que sienta todo el peso de mi cuerpo, que tome conciencia de la silla donde estoy, el lugar donde estoy sentado, ¿sí? Y que relaje la espalda, no que la tenga así toda tensa y dura, no, sino floja. Voy a cerrar los ojos, siempre es bueno cerrar los ojos, yo no los voy a cerrar porque si no, no les puedo hablar y leer el ejercicio, pero ustedes sí, cierren los ojos. Y vamos a respirar. Nosotros todo el tiempo estamos respirando, pero ahora lo vamos a hacer prestando atención a la respiración. O sea, voy a tomar aire, ¿sí?, no forzado, sino tomar aire y soltarlo. Y voy a sentir cómo cuando suelto el aire, cuando sale el aire, mi cuerpo se afloja, sintiéndose más cómodo. Me voy a percatar de esto, que tomo el aire y lo suelto. Y cómo siento que el cuerpo se afloja. Tomo aire y lo suelto. Dejando que la respiración entre y salga libre, sin forzar, sintiendo gusto por respirar, tomando conciencia de que estoy respirando, siguiendo el movimiento libre de la respiración. Es un acto natural. Observen el movimiento, cómo sube el vientre y el pecho cuando inspiro y cómo baja cuando suelto el aire. Y observo el movimiento. No solo que inspiro y expiro, sino que observo este movimiento. Cómo mi vientre y mi pecho suben y bajan. Hay una fuerza que funciona sola en todos nosotros. Esa fuerza hace que el vientre y el pecho suban y bajen. ¿Y de dónde viene esta fuerza de vida? Viene de atrás. Sí, viene de atrás. Presto atención a esta fuerza que es la que da origen a este movimiento. Y siento que viene de atrás. Esta es la fuerza de la vida, de toda la vida que respira en nosotros. Esta fuerza es como una ola de un océano, el océano de mi vida. Tomo aire y lo suelto. Detrás de esa fuerza hay un campo muy grande de energía, un inmenso campo de energía. Y mi movimiento de respiración
es como una ola de esa fuerza, de ese océano, de ese campo de energía. Todo el poder de la vida está en el movimiento de mi respiración. Del mismo modo que todo el poder del mar está en cada ola. Y ahora voy a pasar a la zona del pecho. Y sigo con los ojos cerrados. E imagino que delante mío hay una persona a quien yo quiero mucho. ¿Mm? No importa qué persona, la que sientan ustedes que quieren mucho. Y entonces siento desde el pecho ese amor por esa persona que está ahí. También puedo expresar ese amor hacia Dios, y ese amor que siento, esa alegría que me hace sentir llena de gozo, viene de un fondo que está detrás de lo que siento. Ese fondo es como un sol profundo. Con mis ojos cerrados visualizo el sol y sus rayos. Y me sitúo en este sol, dejando aparte la imagen de la persona que me sirvió para conectar con ese amor. Dejo aparte toda imagen y siento ese sol, que es puro amor y felicidad. Es algo que ya está ahí, es algo que ya es. El sentir es lo más importante. Solamente sintiendo, mirando y sintiendo, mirando el sentir, sin pensar. De este sol es de donde surge toda la posibilidad de amor, de alegría, de felicidad, de plenitud. Eso que vivo, lo soy, y eso está siempre presente. Y cuando me centro en eso cada vez más profundo, más elevado es ese amor y esa felicidad. Ese gozo es lo que soy. Luego vamos a pasar a la mente. Y vamos a ver, con los ojos cerrados, una luz de color azul, azul intenso. Y de este azul viene toda la capacidad de comprender, de saber, de conocer, de comprender, de saber, de conocer. Es pura claridad, sin forma, pero es desde donde surgen todas las formas. No hay ideas, pero es desde donde surgen todas las ideas. Es pura luz del entendimiento, es pura luz de la inteligencia. Me mantengo atenta en ese nivel de pura luz y desde ahí todo lo puedo comprender con mucha facilidad. Del mismo modo que de la zona del pecho, del sol, del amor, de la alegría, aquí todo es paz, claridad, luz en la mente. Sigo respirando, tomando conciencia de mi respiración. Nadie me puede quitar eso que soy.
Seamos conscientes de la fuerza de la vida a través de la respiración, del gozo del amor a través del pecho y de la luz de la inteligencia a través de la cabeza. Y digo, yo soy un foco inmenso de energía, inteligencia y amor, felicidad. Lentamente abrimos los ojos, recupero la conciencia exterior y con ese sentir me quedo ahí con ese sentir. Bien, ese ejercicio de centramiento, que fíjense en que no nos llevó más que 10 minutos, puede llevar 15, 20 a lo sumo, qué sencillo que es y cuánta paz les va a aportar para vivir atentos a la vida, atentos desde el centro y no desde la fuera del abanico. Bien, ese es un ejercicio. Ahora vamos a ver otro ejercicio. Esperen que lo voy a poner aquí. Que es un ejercicio muy sencillo también, que fue descubierto o hecho o diseñado, podemos decir, por un señor llamado Peter Levine, que empezó a observar y a darse cuenta que todo esto que nos sucede en la vida queda grabado en nuestro cuerpo. Todo queda grabado en nuestro cuerpo. Y que una manera de poder, de poder soltar todas esas memorias, esas emociones que nos tienen atrapados, es conectar con nuestro cuerpo y sentirnos. Son 3 ejercicios solamente que los vamos a hacer rapidito y después, si no te acordás, los podés buscar, o sea, volver a mirar, ¿no? Creo que también los he subido al canal. Bueno, no sé lo que no he subido al canal. El canal tiene de todo, entonces tienen que buscar. Pero está todo ahí. Pero está bueno si vos nunca indagaste en el canal o sos de los que miran solo un solo video, porque hay personas que, bueno, entran al canal y miran un solo video, que les interese nada más. Pero si sos de explorar y todo esto, lo vas a encontrar. Entonces, vamos a comenzar con el primero. ¿Qué voy a hacer? Voy a trabajar con mis manos y mi cuerpo. Este ejercicio yo lo puedo hacer estando parado, o lo puedo hacer estando sentado, como estamos ahora, o lo puedo hacer acostado. ¿Sí? Cuando me voy a dormir es ideal para hacer estos ejercicios. Lo que voy a poner es la mano derecha. Ustedes miren que acuérdense que me están viendo al revés. Yo voy a agarrar esta mano que mía es mi derecha. Ustedes usen su derecha. La voy a colocar debajo del brazo izquierdo, ¿sí? Al costado del corazón, así. Y la mano izquierda la voy a colocar sobre el hombro derecho, así. Fíjense, la derecha va abajo del brazo izquierdo y la izquierda va tocando el hombro derecho. Y observo, mientras estoy así, qué sensación tengo en mi cuerpo y en mis manos mientras estoy en esta postura. ¿Qué sucede dentro de mi cuerpo? Tomo conciencia de mi cuerpo, que es el contenedor de todas mis sensaciones y sentimientos. Todo está en el cuerpo. Y el contenedor del cuerpo es el exterior de nuestro cuerpo. Nuestros hombros, los costados de nuestro tórax. Cuando podemos sentir nuestro cuerpo como contenedor, las emociones y las sensaciones
no se perciben tan abrumadoras, sino que me contengo, me siento contenido. Bien. Cuando nos sentimos que nos falta contención, este ejercicio es muy bueno para calmarnos. Bien. Sacamos las manos y vamos a otro ejercicio. Ahora voy a poner la mano derecha sobre la frente, la derecha sobre la frente y la izquierda sobre la parte superior de mi pecho. Y en esta postura voy a observar. Este ejercicio lo puedo hacer con los ojos cerrados o abiertos. Y es una manera de sentir lo que sucede entre las manos y el cuerpo. A veces sentimos un flujo de energía o un cambio de temperatura. Puede ser 5 minutos o más que me quede así, hasta que sienta algún tipo de cambio. Y voy a prestar atención a lo que sucede dentro de mi cuerpo, llevando mi atención a mis manos y a mi cuerpo. Y espero hasta sentir algún tipo de cambio. Van a ver que si ustedes se mantienen así, más de 5 minutos, van a empezar a sentir cambios. Bien. Sacamos las manos. Y ahora vamos a hacer el tercero. El tercer ejercicio consiste en que la mano derecha la voy a poner en la parte superior del pecho, acá, la derecha en el pecho, y la izquierda la voy a poner sobre mi vientre. Voy a esperar y observar hasta que haya un flujo, un cambio. Este ejercicio es recomendado para las personas que tienen miedo, que sufren de pesadillas a la noche. Si hacen este ejercicio, se van a dormir más rápidamente y no van a tener pesadillas. Obviamente me voy a quedar un rato así. No es que hago así y ya está. Bien. Hay personas que les lleva más tiempo haciendo estos 3 ejercicios, sentir un cambio en su sistema nervioso, y otros les lleva menos. Todo depende, ¿no? Nos ayudan estos ejercicios a construir el sentido del sí mismo y restaurar la identidad propia como ser humano. Me ayuda a ganar un sentido de tener límites emocionales, el sentido de lo que está bien y lo que no está bien en nuestras relaciones. Me ayuda a conectar con mi verdad personal. Una vez restablecida esta conexión, estos sentimientos comenzarán a surgir desde el ser. Vamos a ver ahora otro ejercicio, ¿sí?, para calmar el miedo. Esperen que yo me voy relajando también. Estos 3 que hicimos, que ya les expliqué, y estos que vamos a agregar, ¿no?, que son para este que vamos a hacer ahora, para calmar el miedo. Voy a colocar una mano en la parte posterior del cuello, justo en la base del cráneo, ¿sí? Bueno, yo en este caso voy a colocar esta, la derecha, ¿no? En la base del cráneo. Todos saben dónde termina el cráneo acá. O sea, no en el cuello, sino en ese huequito, vieron que se nos forma aquí atrás, ¿no? Bien. Y la otra mano en el plexo solar, o sea acá, donde está el ombliguito, ¿bien? Justo donde termina la caja torácica acá, está el plexo solar, o sea que una acá y otra acá. Y así respiro. Cuando sienta miedo, voy a hacer este ejercicio.
Colocar una mano en la base de mi cráneo y la otra en mi plexo solar. Y respirar profundo. ¿Mm? Bien, para los que son más flexibles, ¿no? Me puedo poner de lado, ¿sí? De lado debe ser acostado, ¿no? Pues supongo por lo que hice acá. Y colocar una mano en tu corazón y la otra en la base de la espina dorsal, ¿sí? Una mano en el corazón y otra en la base de la espina dorsal, que es donde, digamos, estaría el coxis, ¿no? El huesito ese pequeño. Pero hay personas capaz que este movimiento del brazo les hace doler. Esto es para que es un poco más flexible. También sirve para calmar el miedo. ¿Qué puedo hacer para calmar la mente? Colocar las manos a cada lado de mi cabeza como si sostuviese y calmase cada hemisferio del cerebro. Luego colocar una mano en la frente y una mano en la parte posterior de la cabeza, así como si me agarrara la cabeza, pero cuando digo, oh, bueno, y sentir cómo mis manos crean un contenedor para mis pensamientos. O sea, cuando tengo la cabeza muy embotada, que no puedo más, me sostengo la cabeza así y respiro y me calmo. ¿Bien? Bueno, ahora viene otro ejercicio, que es el ejercicio de palmadas. Hay que palmearse a uno mismo para señalar dónde están nuestros bordes. Eso me ayuda a tener la sensación de tener límites, o sea, el lugar donde termina yo y el resto del mundo comienza. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a tocar la piel por todas partes, así me toco, así como así. No se peguen fuerte, o sea, me doy palmaditas. También me puedo apretar ciertos músculos suave, ¿no? Y eso me hace tener sensación de límite, tocarme el cuerpo. Bien, se llama ejercicio de palmadas, lo puedo hacer así, palmeándome. Perfecto. Estos son los ejercicios que propone entonces Peter Levine. Vuelvo a recordar para aquellos que entraron más tarde y no escucharon, que trabajó mucho con esto del cuerpo. Bien, ahora vamos a trabajar un poco con ejercicios para conectar con nuestras emociones, ¿no? Esas emociones que tenemos atascadas y no dejamos fluir. Vamos a comenzar por los ojos. Sí, los ojos. Me voy a sentar mirando al frente. Bien. Cada tanto, yo voy a estar mirando fijo al frente, pero cada tanto voy a girar la cabeza sin forzar, no que hago así, que me duela. No, no, no. Sin forzar. ¿Bien? Para un lado y para el otro. Voy a mover mi cabeza. Suave para no marearme, porque si no me voy a marear. Y voy a seguir con la vista como si barriera, ¿no? Lo que voy mirando. Así. Bien. A continuación, ¿sí? Voy a preguntarme, ¿mis ojos se desplazan de modo continuo o me doy cuenta que voy dando como pequeños saltos? Lo primero será señal de flexibilidad. Lo segundo expresa acorazamiento relacionado con impaciencia y temor. O sea, si lo hago continuo, es que estoy flexible. Si me doy cuenta que mis ojos van dando como saltos, es que estoy impaciente y temeroso. Ante el mundo que me rodea, siento ansiedad. Bien.
Vamos a ver la boca. Voy a poner un espejo delante mío. Les doy un tiempo para que se busquen un espejo. Para verme, porque si no, no me veo la cara. Y mirándome al espejo, voy a levantar un poquito el mentón. El mentón es esto. Y voy a abrir la boca, pero no así, grande como forzando, sino sin forzarla, suave. Así. Como dejando caer la mandíbula. Si yo no estoy tenso, o sea, acorazado, los músculos que hay delante de las orejas me van a permitir abrir dejando al menos 3 dedos entre los dientes, hasta donde pudieron abrir. Si ustedes están muy tensos, es que no les van a entrar los 3 dedos. Van a abrir menos de 3 dedos. O sea, si abro poco la boca, abro mucho, es que estoy relajado. Si no la logro abrir mucho porque no me entran los 3 dedos, porque no. Estoy tenso. Si respiro lentamente, voy a poder percibir emociones y tensiones que están conectadas con la alimentación, porque por la boca es por donde entra la comida. Emociones que están relacionadas con, por ejemplo, que no fui amamantado cuando era pequeño. Emociones relacionadas con la rabia y con la decepción, que nos provocaron que no nos dieron la teta. Si ustedes se reirán, pero es que es importante. Bien. Es por eso que un acting o movimiento neuromuscular empleado en las sesiones de vegetoterapia consiste en imitar la succión, clave de la afectividad y la sexualidad en la etapa oral en que se forma este segmento. Por eso hay personas que les hacen practicar movimientos con la boca como si succionaran, ¿no? Para poder justamente trabajar toda esta parte sexual y afectiva que tiene que ver con la succión. Bien. Ahora vamos a ver el cuello. Vamos con el cuello. ¿Qué es el cuello? Bueno, si ustedes me dirán lo que me sostiene la cabeza. Bien. Es un puente por el que asciende la energía generada en los segmentos inferiores hacia la boca y los ojos. Recién trabajamos los ojos y la boca. Toda la energía que viene desde aquí abajo sube por el cuello hasta la boca y los ojos. Esta sensación que a veces tenemos acá de como de angustia en el cuello, ¿no? De estrangulamiento, de estrechamiento, quizás relacionados con el nacimiento, con el quedar atascados, puede percibirse del modo siguiente. ¿Cómo me doy cuenta si tengo atascada la energía ahí? Me voy a tumbar en el suelo de espalda. Yo no me voy a tumbar porque si no, no me ven, tengo que andar corriendo la cámara. Y voy a apoyar la cabeza en una almohadita, en el suelo, o sea, póngase una alfombrita, no en la cama, de espaldas. Me pongo una almohadita en la cabeza. Y a continuación voy a hacer girar la cabeza de un lado al otro, mientras estoy con la cabeza apoyada en el cojín, lo más rápido posible. Y después la voy a dejar caer un rato para un lado y un rato para el otro. Si yo estoy haciendo este ejercicio y a mí me viene náusea o mareo, es que estoy tenso. Bien. El acorazamiento en esta zona se relaciona con la frustración de la etapa oral durante nuestros primeros 3 años de vida. Por eso, para poder liberar esto, este segmento del cuello, hay que verbalizar la palabra yo bajando los brazos. ¿Sí? O sea, digo yo y me relajo así. Parece tonto, pero háganlo. Yo. Y bajo los brazos. Yo. Y bajo los brazos. Como que los tiro para el suelo, ¿no?
Bien. Vamos al tórax, esta parte. Si tienen el espejito ahí, déjenlo al espejito. Y me voy a mirar frente al espejo cómo yo aspiro el aire. Tengo que poder contener todo el aire que pueda y observarme. Y después, que lo contuve lo más que pude, lo voy a expulsar. Y me miro haciendo esto. Tomo el aire y... ¿Bien? Muchas veces escondemos miedos bajo actitudes de desafío, hinchando el pecho y apretando los puños. Y en las actitudes de derrota se visualizan posturas de hombros caídos, pecho hundido. ¿Sí? Es señal de una respiración torácica bajo mínimo esfuerzo para frenar la entrada de energía, y es una forma de autocontrol cuando respiro así, aunque la persona se encorva, ¿no? De evitar el castigo por descontrolarse, tener miedo de descontrolarme, abandonarme a los impulsos. La persona que está así es que está tensa y a la defensiva. Lo normal sería estar normal, ¿no? Así. Bueno. Aunque esta coraza se estructura a partir de los 3 años, tiene su origen a los 2 años y está vinculada a fenómenos de contacto con el propio cuerpo, con el mundo y con los otros. Bien. Ahora pasamos al diafragma. El diafragma es este músculo que tenemos aquí, ¿no? Donde termina el tórax. Si ustedes se lo tocan, ponen la mano acá, van a sentir el diafragma. Bien. Además de servir para conectar justamente con la respiración que se sube y baja, conecta el diafragma lo racional con lo instintivo, lo consciente con lo inconsciente. El diafragma, sí. Entonces el diafragma es el canalizador vital más importante. Además de regular la respiración y los fenómenos neurovegetativos, y estar conectado a los principales órganos vitales, ¿no? El origen del diafragma está ligado a la angustia de castración, ¿sí? O sea, todo lo que tenga que ver con, si tuvimos de niños, ¿no? Esto de que nos sentimos castrados, tiene que ver con el diafragma. Y se va desarrollando durante la adolescencia. Cuanto más acorazado esté el diafragma, mayor división, corte, hay entre mi cabeza y mis emociones. Podemos lograr una primera aproximación aspirando y respirando con fuerza, de modo forzado y continuado y cargándonos de energía. Así. Eso es respirar con fuerza. Si yo haciendo eso me empiezo a sentir mareado, tengo náuseas, o me agarra pánico, me empieza a agarrar pánico, es que tengo ¿cómo es? Una coraza en mi diafragma. Hay que hacer ese ejercicio para relajar el diafragma. Todos estos ejercicios que estamos viendo ahora, que me olvidé de decirles, son de William Reich. Que trabajó con la bioenergética. Bien. Ay, me pica lo del oído. Esperen que me voy a rascar, ¿eh? Ahí está, porque si no me pica, me empieza a agarrar una picazón. Ahí está. Bien. Vaya que tomé agua. Seguimos. Vamos al abdomen. Todos saben que el abdomen está debajo del diafragma. Bueno. Voy a tomar aire lenta y profundamente y lo tengo que expulsar sin encoger el vientre. Vuelvo a repetir. Tomo aire lento y profundo y cuando lo largo, no sé, bueno, si se me ve, bueno, yo ya tengo mi panza acá, pero
que se le expanda la panza. Bien. Tomo y, o sea, dejo que mi pancita se expanda. ¿Mm? Y observo las sensaciones cuando hago esto, qué sensaciones siento en mi cuerpo, tratando de relajar la espalda y los costados. ¿Por qué? Porque la musculatura del abdomen juega un papel de reducción de las sensaciones pélvicas genitales. Un suave y constante masaje en el vientre mientras se respira. Por eso, esta respiración de vientre, ustedes también la pueden practicar a la noche, cuando se van a dormir. Respiren con el vientre, como respiraban cuando eran bebés. Eso libera un montón de dolores, de memorias, de rabia, de miedo. Está nuestro niño interior ahí. Tienen que practicar, porque estamos tan acostumbrados a respirar con esta parte alta que cuesta dejar que la pancita se expanda, ¿no? Entonces, y van a ver que después se respira, van a sentir que se encuentran moviendo el vientre, ¿no? Y respirando con la pancita. Eso libera viejos dolores, la rabia que está acumulada, el miedo, la tristeza. Lo pueden hacer sentados o acostados. Bien. A ver qué dice acá. Si yo respiro por la nariz solamente, o sea, tomo y saco por la nariz, ahí se liberan los músculos abdominales y el diafragma. O sea, si a mí me cuesta mucho hacer esto, de expander mi diafragma y mi vientre, practiquen inspirar y expirar por la nariz un largo tiempo para que todo eso vaya aflojando las otras partes. ¿Mm? Bien, vamos a la pelvis. La pelvis es esta parte de la cadera, ¿no? Esta parte de la pelvis se desarrolla en la adolescencia y concentra las sensaciones involuntarias que la sexualidad despliega al expresarse, al intercambiar la energía vital. Este acorazamiento muestra nuestra actitud hacia el mundo, mi modo de caminar, de estar, de contenerme o soltarme hacia la vida. Podemos percibir el flujo de la energía colocándonos en una postura erguida, con los pies un poco separados y las rodillas flexionadas, ¿no? O sea, me pongo de pie, ¿sí? Me paro, separo un poco mis piernas, no mucho, un poco, ¿sí? Y las rodillas que estén flexionadas, no tensas, flexionadas. Y voy a llevar mis manos a la espalda y me las voy a agarrar para inclinarme hacia adelante respirando con calma. O sea, me tomo por las manos así por atrás, por la espalda, y me voy inclinando, 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 estando así parada, sin flexión, o sea, sin dejar de flexionar las rodillas. ¿Mm? Respirando con calma hacia adelante, inclinándome hacia adelante. Si estoy haciendo este ejercicio, puede que sienta un tirón en la parte trasera de las piernas, incluso dolor, según la cantidad de tensión que haya acumulada. Y si sigo respirando, puede ser que observe que mis piernas comienzan a temblar. Esa es una señal de que la tensión está cediendo. Recuerden hacer este ejercicio, por favor, con las rodillas que no estén tensas, porque si no, no sirve el ejercicio. Bien. Bueno, esperen que tengo que buscar el otro documento. Acá tengo este. Ahora vamos a hablar de los anillos de contención muscular. Bien. Vieron que recién usábamos mucho esta palabra acorazamiento, acorazamiento. Esto también está basado en William Reich,
que fue el que creó todo esto de la bioenergética. Cuando esta palabra acorazamiento, ¿no? Significa tensión muscular crónica e involuntaria y retención emocional. Todo, yo por ejemplo me estoy dando, yo acá siento que tengo tenso, ¿ven? Es porque hay emociones retenidas en el cuerpo. Es involuntario, no es que yo digo, me voy a poner así tenso, no, es que se pone solo el cuerpo tenso. ¿Por qué? Porque la finalidad es la defensa, estoy ante una actitud defensiva. No me doy cuenta, es involuntario, ¿sí? Bueno. ¿Por qué nos sucede esto? Porque tenemos la respiración bloqueada. Cuando nuestra respiración está bloqueada, sucede que nos acorazamos, o sea, nos ponemos tenso, a la defensiva. Por eso es muy importante practicar la respiración consciente. Bien. La relajación es la capacidad de entregarme a mí mismo, de entregarme. Cuando yo estoy acorazado, estoy a la defensiva. Y eso se ve en mi cuerpo. ¿Mm? Recordemos que las emociones siempre son movimientos hacia afuera. ¿Mm? Y cuando yo estoy en resistencia, es porque estoy tratando de evitar mi propio proceso vital. Por eso cuando hacemos este ejercicio tan sencillo de pararme, ponerme de pie y decir sí a la vida, y mi cuerpo se va hacia adelante, y cuando digo no, mi cuerpo se va hacia atrás, es para testear si yo estoy en movimiento hacia la vida o no. ¿Mm? Esto no lo vuelvo a repetir porque ya lo hicimos 800 veces cuando hacemos lo de las constelaciones, ¿no? Bueno, tengo que aprender entonces a entregarme, a decir sí a lo que siento, a lo que sucede, a todo. Bien. Este acorazamiento se divide en varios anillos, ¿no? Como si yo tuviera anillos en mi cuerpo de contención. A ver, les voy a poner el dibujito. Igual yo lo publiqué otra vez en la comunidad, pero bueno, les voy a poner de vuelta para que los que no lo vieron lo vean. Esperen que voy ahí donde está el dibujito. Fíjense que hay una persona ahí, ¿no? Que tiene 7 anillos, ¿ven? Uno acá que le está tapando los ojos, otro anillo que le está tapando la boca, otro anillo que le está cerrando el cuello, otro anillo en el pecho, otro en el diafragma, otro en la cintura o en el ombligo, bueno, donde está el plexo solar, y otro en la cadera. ¿Lo ven? Bien. Esos son los 7 anillos de contención muscular. Bueno, voy a poner dejar de compartir pantalla. Así me ven de vuelta. Ay, tengo tantas cosas abiertas acá en la computadora que ya no sé ni dónde estoy. Bien. A ver, esperen. Entonces, este acorazamiento, estas tensiones se dividen en segmentos, que son esos segmentos que les mostré. Cuando hablamos de contracción y expansión, vieron que el cuerpo se contrae o está relajado y expandido. Estamos hablando de pulsación. Cuando yo estoy en un movimiento de contrapulsación, estoy en un movimiento para detener o contrarrestar la pulsación. William Reich se dio cuenta de que la contrapulsación se produce segmentariamente a través de grupos de músculos, por eso los definió los 7 anillos o segmentos musculares que se contraen para retener procesos expresivos. El acorazamiento se da siguiendo una lógica cefalocaudal, o sea, de la cabeza a los pies. Los anillos de la coraza van a ser bandas
de tensión que envuelven al cuerpo en sentido horizontal. Por eso vimos las bandas así, ¿vieron? Limitando el movimiento, la expresión de las emociones y la pulsación energética. Estos segmentos están unidos los unos con los otros como un sistema unitario, es decir, que el desbloqueo de un segmento lleva a la movilización de los diferentes segmentos. ¿Bien? A ver. El ocular, no sé, el de la vista, ¿bien? Incluye los ojos, los músculos dentro y alrededor de la órbita del ojo, la frente, los músculos debajo de la cresta y el cuero cabelludo donde la cabeza se junta con el cuello. ¿Qué pasa cuando tenemos tensa toda esta zona? ¿Qué me estoy diciendo? No veas, se des cuenta. ¿Bien? Esperen que tengo que tomar de vuelta. Después cuando termino de hacer el directo salgo corriendo al baño porque les digo, tanto el líquido que tomo mientras hablo. Imagina mi vejiga cómo está. Bueno. El de los ojos, no veas, no te des cuenta, equivale al sexto chakra o al chakra este famoso del tercer ojo. Bien. Cuando tengo la coraza en el anillo oral, o sea, el que está en la mitad inferior de la cabeza, o sea, este que está por acá, por la boca, los labios, la lengua, la mandíbula, los músculos que unen la mandíbula con la boca. Se me contractura todo esto. ¿Bien? ¿Cuál es el mandato que hay? Autorrepresivo. No expreses, no hagas sonido, no llores, no chupes, no muerdas, no hables. Bien. Quinto chakra sería este. O el chakra de la garganta, ¿no? Porque está conectado. ¿Qué pasa ahora con las cervicales? Con este que tengo acá, ¿no? Que trató de una agarrar la de las cervicales, este anillo de contractura cervical, que incluye los músculos del cuello y la garganta. Los frontales tienen que ver con la expresión del llanto y la tristeza. Los de los costados, esto que se me pone duro acá, expresión de la rabia. Y cuando me duele atrás en las cervicales, están relacionados con el miedo. ¿Bien? ¿Cuál es el tema? El autocontrol. Es el área que separa lo racional de lo espontáneo y natural de nuestro cuerpo. Tiene que ver con las creencias y todos nuestros introyectos, o sea, todo lo que hemos introyectado. No proyectado, sino introyectado. El mandato autorrepresivo es: no te dejes ir, no sueltes el control, o sea, quédate dura, ¿sí? ¿Ve? Porque fíjense que cuando uno quiere controlar y no quiere soltar, perdón, es todo acá, la cosa dura que se pone. No suelte, no suelte, controla, controla, controla. Bien. No te dejes ir, es ese miedo a descontrolarme, ¿no? Bien. Ahora vamos al anillo torácico, el que está acá. Ese incluye toda la caja torácica, o sea, las costillas, los músculos intercostales, los brazos, los hombros y las manos. ¿Bien? ¿Con qué está relacionado este anillo? Con la respiración y los sentimientos del corazón. El mandato autorrepresivo es: no sientas dolor, no sientas amor. Equivale al cuarto chakra, o chakra coronario, el del corazón, ¿no? Bien. Ahora vamos al anillo diafragmático, que tiene que ver con el diafragma. Este incluye los músculos del diafragma y está ubicado debajo de los pulmones. El diafragma se contrae con el miedo.
Cuando tengo miedo, mi diafragma se contrae. ¿Cuál es el mandato autorrepresivo? No sientas miedo. Equivale al tercer chakra, o sea, al del plexo solar. Bien. Bajemos un poco más y tenemos el del abdomen, el anillo del abdomen. Y también la espalda baja y las entrañas. Aquí está el origen de muchos de los sentimientos más profundos, o sea, el plexo solar o cerebro emocional, porque acá también están los intestinos, que tienen muchas vueltas acá los intestinos, pero están todos ahí, ¿no? Bien, el segundo cerebro que le dicen. Tiene que ver fundamentalmente con el otro. Zona por donde estábamos conectados a nuestra madre, por la placenta. ¿Cuál es el mandato autorrepresivo? No te entregues. No te dejes ir con lo que estás sintiendo por el otro. O sea, como un no sienta, viene a ser. No ames que te van a traicionar. Que no me entrego, ¿no? O sea, en vez de expresarle al otro lo que siento, digo no. Bien. Equivale al segundo chakra. Bien. O sea, el plexo solar. Vamos a la pelvis, seguimos bajando. En la pelvis están todos los músculos del piso de la pelvis, ¿no? Los genitales, el ano, las nalgas, las piernas y los pies. Está todo de aquí para abajo, todo para abajo. Bien. Este segmento, o sea, el de la pelvis, es el que nos genera el enraizamiento y el arraigo. ¿Cuál es el mandato autorrepresivo? No te excites. O sea, no te excites. Equivale al chakra raíz, o sea, que tiene que ver todo con la sexualidad, ¿no? Cuando tengo un mandato autorrepresivo de que no tengo que excitarme, me va a agarrar todo por esa parte. Con las caderas, me duelen los genitales, las nalgas, el ano también, las piernas y los pies. Bien. Bueno. Entonces, en la parte frontal de nuestro cuerpo, porque todo esto lo fuimos marcando, pero nosotros los chakras vieron que entran por acá y sale por allá, ¿no? O sea que está conectada la cosa. Hay que trabajar con el cuerpo como un todo. Reconocer que en la parte frontal de nuestro cuerpo están las tensiones de emociones que son conscientes. Si la tensión es por delante, son emociones conscientes que están reprimidas. Si me duele todo por atrás, la parte posterior, son tensiones de emociones inconscientes. ¿Se entiende? Bien. Entonces, este señor, William Reich, que fue el creador de la bioenergética, espérenme un segundo, acá tenía una cosa que les quería mostrar. Sí, ay, fui bajando y ahora me quedo por allá arriba. Ese que trabajó con esto. También Alexander Lowen, que fue su discípulo, Peter Levine también trabajó con esto de la vía energética, ¿no? Que yo les mostré hoy. Y esperen que acá estoy, ¿eh? Le quería poner porque acá habla de los segmentos bioenergéticos también, que tiene que ver con lo que estamos viendo, porque así ya después el otro encuentro vemos otros ejercicios que tengan que ver con otras cosas y esto está más relacionadito con esto, ¿no? Bien. A ver si puedo compartir pantalla. Para que voy a poner. Así ustedes lo pueden, bueno, no sé si agranden, pongan el celular en forma horizontal y hagan zoom para que se les vea, porque yo esto no lo puedo agrandar. Si lo agrando después no veo
el programa que estoy usando. Hola Mabel. Bien, entonces, vamos a recordar otra vez las partes. Lo ocular, acá empieza por lo ocular, ¿no? ¿Cómo hablar con el cuerpo, no? Bueno, primero vamos a ver la parte de anatomía, por eso acá dice anatomía, ¿no? Lo ocular dice base del cráneo y el cráneo en general. Músculos frontales y temporales, músculos alrededor de los ojos, de la nariz y oídos. Músculos oculomotores, región occipital, músculos suboccipitales y las intersecciones superiores a los músculos cervicales como el semiespinal y el esplenio de la cabeza y la región frontal, en la parte anatómica, con todo lo que está conectado a lo ocular. En cuanto a lo emocional, lo ocular está relacionado con trastornos de pánico, trastornos conversivos, trastornos disociativos y la zona detrás de la nuca asociada a miedo a perder el control, desmayarse, enloquecer, etc. Expresiones congeladas en el área frontal, esfuerzo de concentración, sentimientos de adversión y desagrado, control, tristeza, confusión, inseguridad, miedo al contacto. Desde la nariz hasta la coronilla, el antifaz incluye los ojos y se cierra en la parte posterior de la cabeza a la altura de la nuca. Ese segmento, como vimos recién. Bien. Cuando hablamos de esta parte, la de la boca, estamos más con los músculos estos de la mandíbula y todo eso. Está relacionado con la rabia reprimida, ¿no? Impulsos como de la nuca y el del grito y el llanto, ¿no? O sea, como que contengo. Las personas que contienen el llanto y el grito les agarra, tienen tendencia al bruxismo, ¿no? Y a todo esto. Bien. La parte cervical, del cuello y la garganta, ¿no? Porque también tenemos la parte de la garganta. Y la parte acá del trapecio, ¿no? Que también se pone tensa, ¿no? Y del esternocleidomastoide. Bien, ¿qué tiene que ver? Con la represión del grito y del llanto, miedo a ser atacado. La movilización muscular de este segmento puede producir reflejo del vómito, reflejo nauseoso, tos, alteraciones en el tono de la voz, etc. Bien. El músculo control principal, ¿no? Para la cosa de toda esta parte, ¿no? Del cuello, las cervicales y la garganta, es el grito. Entonces, quiere decir que hay cosas que yo no dije, no grité. Por eso estoy así. Bien. En lo referente al tórax, que también tiene que ver con los omóplatos, ¿no? Los brazos, todo esto, los intercostales, es el impulso de ir hacia lo que necesito y apartarme de lo que rechazo. Mayor deseo de vivir luego de que esta zona se desbloquea. Y si yo tengo todo esto bloqueado es porque hay muchos contenidos emocionales de nostalgia, de culpa, de tristeza, bronca. Bien. Tiene que ver con lo afectivo, con lo social, con las relaciones. No poder expresar, ¿no? También, no poder ir hacia la vida. El diafragma, en el diafragma se acorazan las vértebras torácicas de 10 a la 12, de la 10 a la 12. Son músculos de difícil acceso a la intervención directa y divide el cuerpo en dos regiones, acuérdense, lo consciente y lo inconsciente.
tiene que ver con rabia violenta. Es el centro de la ansiedad en el organismo que está acorazado. Presenta dos bloqueos: el miedo primitivo de origen neonatal, asociado a hostilidades reactivas, angustias de fragmentación, miedo a la pérdida y al abandono, y debe ser trabajado con mucha prudencia, cuidado y suavidad. Hay un miedo también ligado al castigo, a la angustia de castración, que dice, asociado históricamente a la hostilidad dirigida a las figuras represoras de la sexualidad. El origen de este bloqueo lo encontramos en el periodo edípico de 3 a 5 años y después aparece en la adolescencia. Bien. Bien. Recordemos que es la parte que contacta, ¿no? Une lo consciente con lo inconsciente. Y hay que trabajar con esto para poder soltar los impulsos, ¿no? Bien. En la parte abdominal, es el segmento clave en el psicoperitalismo, ¿no? O sea, que tiene que ver con los movimientos, ¿no? Es la capacidad de los intestinos para digerir el estrés y la tensión nerviosa. Tiene que ver con miedos neonatales, memorias celulares asociadas al periodo intrauterino y miedo a las sensaciones pélvicas. Tiene que ver también con lo que va desde la boca hasta el estómago y lo que sale, ¿no? Todo lo digestivo. La pelvis tiene que ver con la angustia y el miedo de castración. Siendo el bloqueo de la rabia y la inhibición del placer de una intensidad proporcional, hay una culpa muy grande. Relacionada generalmente con lo raíz, ¿no? O sea, su sistema familiar, todas sus raíces. Bien. Bueno, acá esto es una cosa que hace el autor acá que pone. Y vuelvo a mostrar otra vez el mismo dibujito. Y bien, bueno, por hoy hemos hecho bastante ejercicio, hemos comentado bastantes cositas que nos pueden servir para darnos cuenta, ¿no? Y saber dónde tenemos que trabajar en nosotros, en nuestro cuerpo. Y en el próximo encuentro voy a buscar más ejercicios. Practiquen estos que vimos hoy y veremos qué otra cosa nueva aprendemos. Gracias por acompañarme. A quien estaba ahí, a Mabel, y nos vemos en el próximo encuentro. Chao.